Bien, amigos, tengo el honor de presentar a Javier Portocarrero Maech. Él es director del CIES, Consorcio de Investigación Económica y Social, que es una asociación de 45 instituciones peruanas dedicadas a la investigación y la docencia en ciencias económicas y sociales. Muchas gracias, Javier, por estar en Hora 8, muy amable, gracias por tu presencia. Buenas noches y gracias a ti, Ricardo. Bueno, y he hecho una brevísima descripción de lo que es el CIES, realmente la importante labor que realizan en coordinación con 45 instituciones, dentro de las cuales muchas de ellas son universidades, y me imagino que ONGs, ¿qué otro tipo de instituciones también forman parte del consorcio CIES? Bueno, básicamente somos una asociación de 45 universidades y centros de investigación en Lima y otras 12 regiones del país. Tenemos presencia en el sur, en el norte y en el oriente del Perú, y hacemos 3 tipos de actividad: investigación aplicada a política pública, uno; en segundo lugar, lo que es diseminación, o sea, buscar que ese conocimiento llegue a los oídos de los hacedores de política, del gobierno central, gobiernos regionales, municipalidades, también a organizaciones de la sociedad civil. Esa es la segunda línea de actividad. Partidos políticos. Partidos políticos, por supuesto. Y la tercera línea es todo lo que tiene que ver con formación de capacidades. Como tenemos asociados en Lima y en regiones, buscamos contribuir al proceso de descentralización, formando capacidades en universidades y centros regionales para que ellos mismos puedan aportar a los gobiernos regionales y otros actores clave en las regiones. Correcto. Además, ustedes conducen un concurso anual de investigación, ¿no es cierto? Que tengo entendido que a la fecha ha financiado más de 300 estudios y más de 200 publicaciones y muchísimos seminarios. Brevemente, coméntanos sobre eso también. Bueno, es un concurso único y es el más importante que hay en el Perú en ciencias sociales. Premiamos normalmente por $300.000 al año a estudios pioneros en temas de salud, de educación, de empleo, y los resultados de estos estudios son transferidos a los ministerios, incluso a la Presidencia de la República, para que puedan alimentar las políticas públicas. O sea, generan evidencia, generan conocimiento sobre, por ejemplo, qué acciones debe tomar el Estado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, cómo mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, cómo mejorar el estado de la salud de poblaciones lejanas, etcétera. Entonces, la idea es generar conocimiento que a su vez fomente mejores políticas públicas y que las políticas públicas estén basadas en evidencia, ¿no? En conocimiento científico. Los participantes de estos concursos son instituciones, ONGs, universidades, me imagino. Sí, son básicamente las 45 universidades y centros de investigación que están asociadas a la red del CIES. Ya. Y como te decía, ahí lo básico es que es investigación aplicada. O sea, no es una investigación académica que queda en una torre de marfil, sino se busca que los conocimientos que se generan en estas investigaciones sean difundidos en varias etapas. Una primera etapa es presentarla, por ejemplo, ante los ministerios, ante el ministro y la alta dirección del ministerio, y luego de eso, recién en una segunda etapa, en un formato más público, en conferencias de prensa, en publicaciones. Pero lo primero es buscar que haya un compartir de esa información, de ese conocimiento, con los principales decidores de la política pública. De acuerdo. Ahora, a partir del 15 de este mes, o sea, a partir del miércoles, va a haber un evento, ¿no es cierto? De eso quisiera que por favor te explayes un poquito más. ¿En qué consiste el evento? ¿Quiénes van a estar? Correcto. Este evento es el seminario anual del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, y ahí vamos a premiar a los ganadores del concurso 2010. Tenemos una serie de proyectos de investigación, algunos de los cuales han sido solicitados, por ejemplo, por el Ministerio de Transportes, otro por el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, otro por el Ministerio de Salud. Y la idea es celebrar la oportunidad de hacer investigación en el Perú gracias a la cooperación del Canadá y otras fuentes de financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la cooperación suiza, la cooperación canadiense y otras más, ¿no? Entonces, en este seminario anual vamos a tener 2 tipos de actividad. Uno es eventos públicos que van a discutir cómo está la situación del Perú para el 2011 en el contexto de la nueva coyuntura que vivía América Latina en el futuro cercano, digamos. Y ahí vamos a tener 2 conferencias magistrales. La conferencia magistral de inauguración va a estar a cargo de Santiago Levy. Santiago Levy es vicepresidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y él va a tratar un poco sobre la nueva coyuntura de América Latina en términos de la productividad y la evolución de América Latina, con especial énfasis en el asunto de cómo va el empleo y cómo está la política social. Esa es la conferencia de inauguración el día miércoles que viene, o sea, pasado mañana. Y la conferencia magistral de cierre va a estar a cargo de Augusto de la Torre. Augusto de la Torre es el economista principal del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Y le voy a hablar sobre los retos de América Latina para el futuro cercano, pero ya con una perspectiva más macroeconómica. O sea, todo el tema de cómo los flujos de capital que están ahora invadiendo nuestras economías emergentes y nuestras economías de América Latina influyen positivamente porque le dan más capital, más inversión, pero también implican ciertos retos, ¿no? La avalancha de dólares, por ejemplo, hace que el tipo de cambio tenga una presión a la baja y eso como que dificulta un poco las exportaciones no tradicionales, porque las exportaciones, digamos, de minerales tienen una productividad muy alta, ¿no? Las minas peruanas son de clase mundial, pero las manufacturas, digamos, la tienen más difícil, ¿no? Entonces, si el tipo de cambio baja, los exportadores no tradicionales tienen más dificultad para competir en los mercados externos. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, realmente es un tema importantísimo, vital, digamos, que se hagan estos debates. Nosotros estamos con una importante cobertura, sobre todo en el interior del país, como hemos estado comentando en internos. También estamos en Lima, en el canal 23 UHF. Pero, digamos, te escuchaba, tú decías que básicamente lo que buscan es hacer estudios, proyectos, presentárselos a los ministerios, al gobierno central, digamos. La idea es no quedarse en la teoría, sino de alguna manera que esto, digamos, derive en una cuestión práctica. Dentro de esta manera de pensar que yo comparto, digamos, ¿no crees tú que en el futuro debe haber una conexión más directa con los gobiernos regionales, por ejemplo, directamente, y con los gobiernos locales del interior del país, o ya lo vienen haciendo? Lo venimos haciendo, pero digamos lo que tú has dicho es el punto central de nuestra estrategia a mediano plazo. O sea, la novedad del CIES en los próximos 4 o 5 años va a ser dirigirse con más énfasis, más hincapié en las regiones, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahí es un poco replicar lo que estamos haciendo en Lima, generar conocimiento útil, en este caso, para los gobiernos regionales. Vamos a fortalecer las capacidades en las universidades de las regiones y fortalecer su vinculación con los gobiernos regionales en temas básicamente de dos tipos. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con la inversión pública, ¿no? Desde la identificación de los proyectos, pasando por el nivel de perfil, prefactibilidad, lo que es también la evaluación y seguimiento del proyecto, y de tal manera de cerrar el ciclo de evaluación y alimentar nuevamente el ciclo de la inversión pública. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que la inversión pública regional ha aumentado de manera exponencial como resultado del boom de la economía y como resultado del boom de las exportaciones mineras, lo que ha proveído a los gobiernos regionales con recursos del canon que muchas veces se ejecutan solamente al 50%, y la mitad no se puede ejecutar por un problema de falta de capacidades de muchos, no de todos, pero de varios gobiernos regionales, y ellos tienen que mejorar su capacidad para precisamente el ciclo de proyectos, el ciclo de la inversión pública. Y en eso las universidades regionales pueden contribuir para identificar proyectos, para hacer líneas de base, o sea, para ver la situación inicial, para ver cómo se está avanzando y si el proyecto responde o no a las metas que se han trazado. Entonces, eso es una línea. Y la segunda línea también es, los gobiernos regionales muchas veces son un poco inerciales, en el sentido de que hacen el próximo año lo que han venido haciendo en los años pasados, y de lo que se trata es de promover la innovación. No solamente hacer lo que se ha venido haciendo, sino innovar y mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación, proveer que el acceso a la salud esté más fácil para las poblaciones más alejadas de las regiones, las que no siempre están conectadas al mercado, para los sectores más pobres, que muchas veces son sectores excluidos socialmente, algunos de ellos con un fuerte componente étnico indígena, ¿no? Entonces se trata un poco de también promover prácticas de salud que tomen en cuenta las diferencias culturales, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, precisamente, queremos dirigirnos a las regiones, fomentar capacidades en universidades y centros de investigación de las regiones y fomentar su articulación con los gobiernos regionales y con las municipalidades de la región. Para ello, digamos, las nuevas administraciones regionales deben pues tener una actitud proactiva, ¿no es cierto?, y abierta, digamos, a la asesoría, a recibir a instituciones como el CIES, en fin. Si no hay esa vocación, digamos, no se va a ningún lado. Tiene que haber esa vocación, ¿no? Porque esa vocación es una cosa, digamos, del buen gobierno, ¿no? El buen gobierno moderno es un gobierno que no es una cosa cerrada, dictatorial, autoritaria, sino es un gobierno que busca la participación de la comunidad, ¿no? Porque la comunidad es la que mejor sabe cuáles son sus necesidades y en realidad, por ejemplo, el proceso de descentralización está hecho precisamente para eso, para acercar los servicios públicos, para acercar la provisión de la salud, de la educación a las necesidades locales, porque muchas veces los administradores, los burócratas en Lima no saben cuáles son las necesidades en regiones. Entonces el proceso de descentralización quiere hacer eso, acercar
a la voluntad, a las demandas, a las necesidades de la población local. Y en ese proceso tiene que haber una transparencia, tiene que haber una rendición de cuentas y por eso mismo tiene que haber una participación de la población en las decisiones. Eso asegura un buen gobierno, ¿no? Lo contrario, digamos, la falta de transparencia, los gobiernos cerrados, autoritarios que no consultan con sus poblaciones locales, tienden a generar en corrupción y a veces en inversiones pues, que no tienen ningún sentido, ¿no? Bueno, esta es una excelente noticia, estimados amigos de la macrorregión sur, del centro, del norte, del país, del oriente que nos ven. El CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, que es una asociación de 45 universidades y centros de investigación en el país, va, como lo acaba de decir en este momento Javier Portocarrero, a iniciar, digamos, con mucho énfasis, por así decirlo, en los próximos años, un contacto más estrecho, ya no tanto con el gobierno central, que lo seguirá haciendo seguramente, sino especialmente con los gobiernos regionales. Entonces, la pelota está un poco en la cancha de los gobiernos regionales, ¿no? Hace poco hicimos un reportaje a un evento organizado por Centrum, relacionado con el índice de competitividad del país, en fin, y uno de los expositores, si mal no recuerdo, señor de Alessio, me parece que se llama, manifestó que los presidentes de los gobiernos regionales debían convertirse en una especie de grandes marqueteros de sus proyectos de inversión y que deberían dedicarse incluso a viajar, como lo hacen, decía, gobernantes regionales de países como Brasil, como México, que viajan, digamos, a vender al mundo sus proyectos de inversión, sus posibilidades. ¿Compartes un poco ese planteamiento? La comparto al 100%, ¿no? Porque la idea pues, es que los gobiernos regionales tengan una visión de dónde va a estar la región, en este caso, de acá a 4 años, cuando cumpla su mandato. O sea, el gobierno regional no puede actuar a ciegas, tiene que tener una visión, tiene que tener un planeamiento estratégico, como las empresas tienen un planeamiento estratégico, igualito los gobiernos regionales tienen que tener un planeamiento estratégico para ver cuál es la visión de su región de acá a 4 años, que es el término de su mandato, y ver, digamos, en la región cuáles son los obstáculos al crecimiento y tratar de hacer inversiones y actividades que tiendan a remover esos obstáculos, ¿no? En alguna región puede ser el tema de la infraestructura de carreteras, en otra región puede ser más bien el tema de derechos de agua o derechos de propiedad, en otra puede ser el tema que la educación está muy mal. Entonces cada región tiene su problemática particular y el presidente del gobierno regional y en general el gobierno regional mismo debe tender a hacer un diagnóstico científico y riguroso de cuál es la situación de la región y sobre todo identificar cuáles son estos cuellos de botella que limitan el crecimiento y hacer eso en un proceso de planeamiento estratégico y en forma participativa, involucrando a las universidades de la región, involucrando a las cámaras de comercio, a los principales actores locales, de tal manera de hacer una estrategia de desarrollo científica, pero a la vez también participativa y concertada con los actores locales. Y eso tiene que promoverlo en su región y también en otras regiones, porque muchas veces hay proyectos que afectan a más de una región y tienen que hacer alianzas entre regiones y con el gobierno central para ejecutar ese tipo de inversiones. Me das enseñas, pero dejo la inquietud. El gigantesco mercado que se hable con la Transoceánica Sur, por ejemplo, en la macro sur del Brasil, debería pues conjugar los esfuerzos de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Puno y de Cusco, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y digamos, en esa tarea creemos que la contribución de los expertos procedentes de las universidades puede ser muy importante, ¿no? Y para retomar el asunto del seminario anual... Antes de ello, disculpa que te corte, Javier, sí. Me están haciendo señas, vamos unos cortecitos comerciales y regresamos con más detalles sobre el seminario anual del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, que empezará el miércoles 15 acá en Lima. Regresamos.